Paz de Cristo, hermanos, mi nombre es Arturo González, soy miembro de la Iglesia Salvo por Fe. Les doy la bienvenida a la lección número 16 de nuestro manual Nacer. La lección es la oración, segunda parte. Como ya hemos visto anteriormente, lo importante de la oración, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer y cuál es la respuesta que podemos recibir de parte de Dios. Hoy vamos a ver más a detalle algunas consecuencias y algunas acciones que debemos tomar en cuenta para que la oración sea eficaz. Nuestra base bíblica es Santiago 4:3. Pedid y no recibís, porque pedís mal, en vuestros deleites y pecados. Como introducción vamos a ver lo siguiente. Dios muchas veces nos responde sí, o nos responde no, o nos responde espera, ¿sí? Cuando Dios responde un no, obviamente no esperamos eso. Pero cuando Dios responde no, es porque hay una razón, hay un motivo. Y algo que debemos de entender nosotros es de que muchas veces nuestros motivos o nuestras razones para que sea concedida la oración no son las mismas razones que Dios tiene para hacerlo. Él puede pensar que si nos da la bendición, pues nos puede afectar de manera espiritual, ¿sí? Y eso va directamente relacionado porque Dios no nada más escucha la oración y la responde, sino escucha la oración y aparte mira nuestro corazón, realmente lo que somos, realmente por qué lo estamos pidiendo. Aunque se lo digamos de otra forma, aunque tratemos de disfrazar una oración, Dios en el fondo sabe cuál es el motivo real de nuestra oración y en base a eso Él toma una decisión si nos da o no esa respuesta que necesitamos por medio de la oración. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios habla a Samuel y le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa es nuestra referencia, donde no solamente Dios escucha, sino también analiza a la persona. Muchas veces nosotros cometemos el error de hacer oraciones disfrazadas, tal vez consciente o inconscientemente, en donde pedimos el perjuicio de otra persona, ¿sí? Tal vez pedimos que se haga la justicia de Dios, pero en el fondo queremos una venganza o queremos un maltrato a otra persona, ¿no? Pero nos tratamos de manejarlo diferente y Dios se da cuenta de eso. Eso lo vemos reflejado en un caso en la Biblia con el profeta Balaam. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ahí nos damos cuenta que a pesar de que el rey quería ir a ese pueblo, Dios le dijo al profeta que no fuera, porque a pesar de lo que veían, en el fondo Dios analizaba al pueblo y era otra situación. Saben los puntos por los cuales la oración es detenida, la oración no llega con Dios. El primero es el pecado. En Isaías capítulo 1 versículo 15 nos refiere que si estamos en pecado, Dios no escucha nuestras oraciones. Es algo muy importante que nosotros estemos en comunión con Él para que Él pueda escucharnos. Otro punto importante es los problemas matrimoniales. En la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 7, Dios nos hace referencia a cómo debemos tratar a nuestras esposas, cómo la debemos querer, cómo la debemos estar con ella. Y este consejo no nada más es para los hombres, sino también es para las mujeres, cómo ellas deben tratar a su pareja, a su esposo, y cómo deben llevar una relación sana y duradera. Estando ellos en comunión, la pareja estando en comunión, automáticamente también están en comunión con Dios. Es algo muy importante para que cuando hagan una oración también sea válida, porque ustedes están en comunión con Dios. Entonces, otro punto importante es cuando hay desobediencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, nos hace referencia que cuando caminamos conforme a los estatutos de Dios, Él acepta nuestras oraciones. Si nosotros no estamos en conformidad o conforme a los estatutos de Dios, Él no va a escuchar las oraciones. Es algo muy importante que debemos estar en comunión con Él. En Colosenses 3:20 también nos hace referencia que obedezcamos a nuestros padres. Con el simple hecho de estar obedeciendo a nuestros padres, eso le agrada a Dios. Eso quiere decir que es una razón más para que Dios escuche nuestras oraciones también. En Efesios 6, versículo 1 al 3, Dios nos hace referencia allí
sobre que nosotros debemos ser obedientes y honrar a nuestros padres, y haciendo eso nos irá bien a nosotros. Es algo muy importante también que tenemos que tomar en cuenta. Otra razón más por la cual la oración se detiene es cuando no usamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cada oración que hagamos debemos ocupar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está respaldado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 24, que nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para vuestro gozo sea cumplido. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esos dos versículos son los que nos dan la referencia de que nuestras oraciones tienen que ser en el nombre de Jesucristo. Si nosotros no usamos el nombre de Jesucristo, no habrá respuesta de parte de Dios. Por lo tanto, no habrá sanidad ni habrá liberación. Nosotros, si ocupamos los pronombres de Padre, Hijo o Espíritu Santo, eso no tiene autoridad. Sin embargo, si nos ocupamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras oraciones, eso tiene autoridad y poder, ¿sí? En Mateo 18:20 nos hace referencia que cuando nosotros estamos reunidos, Él está en medio de nosotros. Textualmente dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esa es una promesa. Cuando estamos congregados, no juntos, sino congregados, quiere decir que están con un solo propósito de alabar el nombre del Señor. Es estar congregados. Y cuando están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está en medio de nosotros. Marcos 16, versículos 17 al 8, nos hace referencia de cómo podemos reconocer a la gente que cree en Jesús, ¿sí? Dicen que ellos echan fuera demonios, que hablarán nuevas lenguas, que tomarán serpientes y no los lastimarán, beberán cosa mortífera y no les pasará nada, sanarán enfermos. Otra razón por las cuales la oración se detiene es cuando hay incredulidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, en Hebreos 3:19, Hebreos 11:6, estos versículos hacen referencia a la incredulidad. Dios nos deja bien claro que somos incrédulos, que si somos incrédulos no nos va a escuchar, ya no vamos a agradarle. Sin embargo, si somos temerosos de Dios y hacemos su voluntad, Él nos va a escuchar. Otras razones más por las que la oración se detiene es por la falta de perdón, y eso nos lo dice en Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Otra razón es para pedir por nuestros deleites, eso es en Santiago capítulo 4, versículo 3. Otra razón es no guardar sus mandamientos, primera de Juan capítulo 3, versículos 22 y 23. Por caer en afanes, en Filipenses 4:6. Por no deleitarte en las cosas de Dios, Salmo 37:4. Algo muy importante es cuando hay oposición del enemigo. Aquí nos dice Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Una cosa muy importante que debemos de entender, que cuando nosotros entramos en oración, estamos entrando en un mundo espiritual. Y hasta este punto vamos a tocar el tema en donde, en base a nuestra actitud y a nuestras decisiones, Dios nos escucha o no. Sin embargo, en este momento vamos a tocar un punto muy importante, que es qué función hace el enemigo espiritual, o sea, el diablo, que tiene que ver con las oraciones. En esta cita de Daniel capítulo 10 nos dice cómo Daniel esperaba respuesta de Dios y no llegaba a la respuesta. Sin embargo, llega después de 21 días y le dice: la respuesta te fue enviada en el momento en que escuchaste, hiciste la oración, pero no llegó porque el enemigo se interpuso. Nosotros tenemos que entender aquí algo muy importante. Cuando nosotros hacemos una oración, estamos entrando a un plano espiritual en donde cosas que no vemos se empiezan a mover, y es ahí en donde
la guerra espiritual empieza. Si Dios le ha mandado la respuesta, Dios nos ha mandado la bendición, el enemigo no se queda con las manos cruzadas. El enemigo va a tratar de evitar que esa bendición nos llegue. Y este texto es muy claro, porque dice que Dios mandó al arcángel Miguel a ayudar para que llegara la bendición a Daniel. Es algo que debemos tomar muy en cuenta. Si nosotros cumplimos con nuestra parte, si nosotros hacemos lo que nos toca, Dios cumple lo suyo. Pero en ese ínter, el diablo no se queda con las manos cruzadas. Él va a procurar que la bendición nos llegue. Entonces estamos dándonos cuenta que cada vez que hacemos una oración, podemos estar entrando en una guerra espiritual, en donde nuestra perseverancia, nuestra constancia en la oración, podemos hacer que la respuesta llegue hacia nosotros. Muchas veces cuando nosotros estamos orando y no recibimos respuesta, puede ser que la fe decaiga, que pierda la fe la gente, y eso debe ser lo contrario. En vez de desanimarse por no recibir respuesta de Dios, lo que la Biblia nos dice es que tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser constantes en la oración, independientemente de que la respuesta no haya llegado, seguir con la oración. Eso va a hacer que nuestra fe crezca y va a ser razón suficiente para que Dios nos pueda conceder lo que le estamos pidiendo. El segundo tema de este capítulo: ¿qué oraciones podemos hacer diariamente? Bueno, el manual nos explica que hay varias oraciones que podemos hacer todos los días, como dar gracias al levantarnos. Eso lo dice Job 8, versículos 5 al 6. Dar gracias por los alimentos. Eso es en la primera carta de Timoteo 4:3. Dar gracias al dormir, en el Salmos 3:5. Orar por las autoridades, 1 Timoteo 2, versículo 1 al 2. Orar por la iglesia para que Dios la mantenga sana, 1 de Tesalonicenses 1:2. Orar por los obreros en las iglesias, Lucas 10:2. Orar por los enfermos, Santiago 5, versículo 15 al 16. Esas son las oraciones que podemos hacer todos los días. No necesitamos alguna otra razón para orar. Esas son razones suficientes para orar todos los días. Como conclusión, hermanos, debemos perseverar en nuestras oraciones. Los tiempos de Dios son muy diferentes a los tiempos de los hombres. Nosotros podemos desesperarnos, pero Dios sabe por qué se detienen las cosas. Sin embargo, el no recibir pronto una respuesta, muchos cristianos se desaniman, pierden la fe, lo cual termina con la esperanza de recibir contestación de Dios. Es por eso que debemos de ser perseverantes. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi deseo, hermano, es que Dios lo bendiga, que la oración sea parte de su vida espiritual, y estar en constante comunicación con Dios es de gran bendición y sobre todo es de gran poder. Dios lo bendiga mucho.